Y el más reciente es el del hoy expríncipe Andrés Mountbatten Windsor, quien pues ha dejado de ser considerado parte de pues esta familia protocolaria, a quien le fueron retirados los títulos después de pues primero ser relacionado con Jeffrey Epstein y esta red de pederastia y sobre todo también de explotación sexual en contra de mujeres, pero que además en los últimos días se tomó la investigación y las acusaciones contra él un curso mucho más político y sobre todo también más sensible para las responsabilidades de la corona. Habría filtrado información confidencial, habría filtrado información especial al propio Epstein, lo que mereció una investigación pronta y hoy su detención. Para profundizar sobre este tema con la claridad y la especialidad que solo ella tiene, Gabriela Morales Casas, la más grande especialista en monarquías que tiene nuestro país, también conocedora de los temas de la diplomacia. Gaby, querida, gracias por regalarnos estos minutos. Gracias a ustedes, Alex. Ale, ¿cómo están? Y comenzaría, Gaby, si algún día imaginaste en toda esta larga carrera que tienes como periodista, sobre todo especializándote en las monarquías del mundo, cubrir la detención del expríncipe Andrés, el hijo favorito de la reina Isabel II. Pues honestamente no me lo imaginé. Yo creí que a quien iban a arrestar primero iba a ser al rey Juan Carlos I por corrupción, peculado, lavado de dinero, y resulta que él salió exonerado porque pagó sus deudas y porque al final de cuentas Hacienda lo condonó. El autoexilio pues no le ha venido bien, ya hasta sacó un libro para hablar de su propia historia. Y junto a Andrew Mountbatten Windsor, pues Juan Carlos I hasta parece una blanca paloma, porque hasta entre los corruptos hay categorías. Podrá haber cobrado comisiones, podrá haberse enriquecido a costa de su papel como rey de España, pero Andrew, además de ser corrupto, de lavar dinero, porque bien que tenía sus cuentas en el extranjero, en paraísos fiscales, porque además de que cobró comisiones, porque además de que ayudó a sus cuates dictadores de Azerbaiyán y Kazajistán a invertir en el Reino Unido, encima de todo, pues abusó de mujeres, ejerciendo violencia de género, tráfico de las mismas y de menores como Virginia Giuffre. Entonces, sí, nunca pensé que diría, pues nada más fue corrupto Juan Carlos I. Pues no estuvo tan terrible todo lo que hizo Andrew junto a abusar de mujeres y menores. Eso es lo que no me imaginé. Gaby, ayúdanos a explicarle a la audiencia que quizá no está familiarizada con el tema de la historia de ahora el expríncipe. Particularmente hoy se anunció que lo detuvieron, más tarde lo liberaron sin ningún cargo y se le acusa de sospechas de conducta indebida en un cargo público en algún momento en que estuvo en Estados Unidos, y esto viene después de esta desclasificación de los archivos Epstein que recientemente se dieron a conocer su contenido. Bueno, pues justo, Ale, el segundo hijo varón de la reina Isabel II, duque de York, que es un título tradicional que viene desde el siglo XII, pues además de haber sido héroe militar, de haber peleado en las Islas Malvinas o las Falkland Islands, como les dicen los británicos después de habérselas ganado a Argentina, pues resulta que no tenía mucho que hacer y la reina Isabel y el Palacio de Buckingham, todo este aparato, digamos, administrativo, pues le trataron de buscar algo que hacer. Aquí lo vemos con su esposa, la duquesa, ex duquesa de York, Sarah Ferguson, y los dos, pues unos manirrotos consumados, se dedicaron a aceptar regalos, chayos, a aceptar dinero de muchísima gente solo porque eran duques de York, entre ellos Jeffrey Epstein. Es Sarah Ferguson quien le presenta a Epstein a su esposo, el príncipe Andrés. Ahora, en esta búsqueda de qué hará, pues le consiguieron en el Palacio de Buckingham una chambita de consultor comercial o de cabildero con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Entonces, ¿cuál era su papel? Era como una suerte de enviado especial
que por ser el hijo de la reina Isabel, una de las monarcas más conocidas, famosas, admiradas del mundo, pues abría muchas puertas que podían aprovechar los ministros y los encargados de comercio para poder realizar negocios, inversiones que fortalecieran la economía del Reino Unido. Ese era su papel. Y si bien sí logró hacer varias de estas cosas, también tenía una agenda personal para su propio enriquecimiento y el de sus cuates, entre ellos, ¿quién? Jeffrey Epstein. Y no nada más para que Epstein hiciera negocios a costillas del gobierno británico a través del príncipe, sino que también le pedía secretos de Estado, que esto es de lo que le han investigado y la razón por la que hoy lo arrestaron para interrogarlo. Los famosos Porque Epstein, correos. sabiendo por supuesto que era un perverso, pues lo tenía agarradísimo. De, ay, ¿qué crees? Pues fíjate, como yo te proveo de mujeres, provéeme tú de secretos de Estado. Ahora, el posicionamiento del rey Carlos III, Gaby, ha sido puntual, o por lo menos pareciera que es muy distinto al comportamiento que ha tenido la familia real frente a temas incómodos, frente a temas difíciles, todo el peso de la ley, permisividad a la investigación. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿A los tiempos que estamos viviendo, de apertura y sobre todo de inmediatez de información, de multipresencia por la digitalidad, a lo demeritado que está el poder ya de las casas reales en algunos puntos y la conversación que gira fácilmente ante temas estos de la necesidad de mantener a las casas reales y a las monarquías? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa en este caso en particular para que Buckingham se posicione como lo hizo? Pues yo creo, Alex, que todo lo anterior, pero rescato algo que dices y que es pues la decepción del poder en general, no solo de las casas reales, sino cómo está podrido cualquier sistema de poder, ya sea económico, corporativo, republicano o no, dictatorial, monárquico, constitucional, ¿no? Claro, el simple hecho de que un hombre que pertenece a una de las familias más importantes, no solamente a nivel, vamos a decir, glamoroso y de fama, sino que pertenece a un país que es del G7. Y esto, pues a mí me parece brutal. Y más allá de la monarquía, creo que es más grande el caso Epstein que la monarquía británica y que cualquier otra figura de poder, porque nos demuestra pues cómo las grandes cúpulas están verdaderamente podridas, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿por qué es la respuesta del rey tan inmediata? Sí, por todo lo anterior, pero sinceramente es porque las presiones justo de la globalidad, de la globalización y el acceso por transparencia a los archivos Epstein por el Departamento de Justicia, pues hacen inevitable que tenga que posicionarse. Él lo hace de manera mucho más contundente que su madre Isabel II, que creo que queda muy mal parada con esto. Su memoria, su legado va a quedar manchado por no tener mano dura a la hora de castigar a Andrés, pero Charles también lo ha hecho producto de la presión. Ahora, podría entender que aunque lo hizo lento, lo hizo seguro. Quitarle los títulos, incluido el Principado de Sangre, correrlo del palacete donde vivía y ahora tácitamente entregarlo a la policía, pues me parece que es contundente al hecho de que la monarquía va primero. Y falta también que dice el príncipe William, aunque, por ejemplo, William la semana pasada, ayer y la semana pasada, ha estado dando entrevistas y ayer habló de salud mental y de su cruzada personal contra el suicidio en un podcast. ¿Y qué crees? No le preguntaron nada sobre los Epstein Files de su tío, ¿no? Es que también creo que tienen que hablar de eso, no se pueden estar escondiendo y, bueno, voy a dar una entrevista y solo voy a hablar de esto y dejarlo para los boletines de prensa. Yo creo que si él quiere de verdad cambiar a la monarquía, como lo dijo en diciembre en un programa de turismo en Estados Unidos, pues tiene que empezar por ser muchísimo más frontal y transparente y enfrentar y confrontar, que es algo que a los Windsor no les gusta hacer. Gaby, ¿en qué momento podrías describir tú que se encuentra la monarquía británica en temas de injerencia de poder político, económico, pues cómo se ha debilitado o no con estas crisis y cómo pues cambiará el rumbo si es que lo hace después
de la detención y liberación del expríncipe Andrés? Pues depende, la verdad, Ale, es que esto depende del resultado de la investigación, que no va a ser corta, que no va a ser para nada de un día para otro. Veremos si él pisa o no la cárcel y qué más crímenes se le pueden imputar, porque hay 9 investigaciones de otras instancias estatales. Esta es la policía de Thames Valley, pero también hay otras 8 dependencias de otros estados que están investigando diferentes cargos posibles en de Andrew. Si pisara la cárcel, estaríamos quizás hablando de, si no el fin de la monarquía, sí podríamos hablar del fin como la conocemos hoy, y seguramente en el Parlamento pasarían iniciativas de ley y estatutos nuevos para recortar el privilegio de la monarquía. Poder, no tienen poder más que poder blando. Sí es cierto que tienen mucha injerencia en lo que se les llama pues el cabildeo. La reina Isabel murió con una investigación encima de que mandaba a su gente del palacio a negociar con el Parlamento que no tuviera que presentar su patrimonio, vamos, como lo hacen aquí en México los funcionarios, ¿no? La reina tiene privacidad en eso, el rey lo tiene. Ya ha habido muchas investigaciones periodísticas que exhiben sus riquezas personales. Entonces, creo que cambiarían muchas cosas en ese sentido. Esto puede ser un parteaguas. Insisto, dependerá mucho de si Andrew sale bien parado o pisa prisión, y de cualquier manera me parece que sí, que el Parlamento, la Casa de los Comunes, va a arremeter para que la monarquía vaya perdiendo poder. Por supuesto, el líder del movimiento republicano, Graham Smith, que es un activista, no es un político, pues él dice que esto va a marcar el fin de la monarquía constitucional. Yo honestamente lo veo lejano, pero vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos. Ahora, Gaby, ¿por qué tuvo que ser este escándalo, el político, el del cabildeo, el de la filtración de información, el de la ayuda, y no el escándalo sexual que, pues, creo que de primera instancia es mucho más grave y más atroz? Este libro de Virginia Giuffre, que además hay que entender, se suicida una vez que se lo entrega a su editor, y que sirve como una especie de epitafio de una vida rota, de una vida echada a perder por responsabilidad de 2 depredadores sexuales, Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés. ¿Por qué entonces no se hizo caso y por qué tiene que ser lo político, lo institucional, gubernamental, claro, lo gubernamental, pero no lo humano, que es verdaderamente lo que más daño causó, o en donde más daño causó este ser asqueroso? Permítame describirlo así. Porque Virginia no pudo demostrarlo, porque hicieron un acuerdo civil en Nueva York, porque las nuevas víctimas que se han acercado al investigador Andrew Lowney, quien hizo una biografía muy, muy acuciosa sobre el duque de York, que se llama Untitled, la caída de la casa de York. Estas víctimas se han acercado a él y él le han pedido que sean testimonios anónimos. Muchas víctimas de Andrés están muy, muy temerosas todavía de salir a dar la cara. Muchas de las víctimas no tienen evidencia física de lo que sucedió. Esto es lo más triste, ¿no? Y aunque el hermano menor del rey Carlos III, el duque de Edimburgo, Edward, dijo en una cumbre en la que lo entrevistaban a propósito de otras cosas, y la host, la moderadora, le dijo, ¿qué opinas de lo que está pasando con tu hermano? Él contestó, aquí las importantes son las víctimas y son las que deberían de tener la visibilidad, pero tristemente no la tienen, porque mientras no exista una denuncia penal o civil de otra nueva víctima, o mientras la policía, ya sea Scotland Yard, que es la metropolitana, el MI5, el MI6 o cualquiera de estas instancias policiales que yo mencionaba, mientras ellas no tengan una acusación o una evidencia de que él traficaba menores, de que él abusó de menores, o que traficaba mujeres, o que participó en actividades de violencia de género, no va a ser indiciado o no va a ser formalmente acusado o arrestado por estos crímenes contra mujeres. Y ya que estamos hablando de los archivos Epstein, ¿qué nos podrías compartir pues de lo que se ha mencionado de Donald Trump? Bueno, Trump, para empezar, hoy dijo en el Air Force One que era una pena
que hubieran arrestado al príncipe Andrés porque, pues pobre del rey Charles, tan buena onda, tan buena gente, ¿no? Creo que fue una declaración muy desafortunada y encima Trump dice, lo bueno es que yo ya salí absuelto, así que ahora sí puedo hablar del tema. Y pues no tiene nada de penoso. Al contrario, yo creo que cualquier persona que estime al rey Charles III o cualquier monárquico lo que tendría que decir es qué bueno que lo hizo, qué bueno que puso primero al país y a la institución que a su propio hermano de sangre, porque eso habla de la integridad del país, de la integridad del jefe de Estado. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de Trump? La realidad es que es cierto que no porque salgas mencionado ya hayas hecho algo. Salió mencionado el primer ministro Tony Blair porque según esto participó en una orgía. Hay muchísimos rumores alrededor de las prácticas privadas sexuales de Tony Blair, pero de nuevo, mientras no haya una acusación formal, penal o por lo menos civil o una investigación policial con evidencias, nadie, ni Tony Blair, ni Andrew, ni Lord Mandelson, que por cierto, el ex Lord Mandelson, que fue embajador del Reino Unido en Washington, que también vendió secretos de Estado a Epstein, pues tampoco pueden ser arrestados porque si no hay evidencia, pues ¿cómo? Claro, claro. Bueno, y además en ese listado aparecen muchísimas personas a quien En el solo deal. por haberlas invitado a reuniones de negocios o por haberlas pues relacionado con algún proyecto o demás, terminan contaminando. Gaby, tú que conoces perfectamente bien el quehacer político y también un poco los procesos judiciales en Reino Unido, ¿cuánto pudiera durar esta telenovela a nivel judicial en contra del expríncipe Andrés? ¿Cuánto le vamos a dar a los tabloides de tiempo para echar a volar la tinta y conocer ya un destino judicial más claro? Bueno, primero este arresto fue inesperado porque apenas supimos hace 15 días, hace una semana, perdón, que estaban investigándolo. Entonces, en 5 días es muy difícil que hubieran encontrado toda una evidencia. No lo puedo afirmar, pero yo sí creo que aunque el Palacio niegue que le hayan informado con tiempo que lo iban a arrestar, yo creo que el Palacio sí lo sabía. Quienes deciden si lo van a, vamos a decir, a enjuiciar o no, pues es el Crown Prosecution Service, que es pues la oficina, digamos, como la Procuraduría de Justicia de allá del Reino Unido, específicamente de Inglaterra y Gales.